Muy buenas noches a usted, le damos nuevamente la bienvenida a este espacio para hablar de buena fe. Hablemos del Tren Maya, de esos más de 1.400 kilómetros de infraestructura que conectarán los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con un primer tramo que inició su construcción en Palenque. Hasta ahora no ha dejado de haber una discusión maniquea sobre lo que es el Tren Maya y lo que representará para la región y para el país en su conjunto. Hay quienes, por un lado, hablan de este megaproyecto como una continuación del modelo que marcó la región del sureste con desarrollos como el de Cancún y vaticinan una destrucción ambiental, desaparición de la cultura e identidad maya y el pronunciamiento de las diferencias sociales en la región. Dentro del grupo de críticos también están los que no importa de lo que se trate, si se habla del Tren Maya o pa' pronto de cualquier proyecto de este gobierno, siempre hay un negro en el arroz. Las consultas que se hicieron, las votaciones, las licitaciones, el inicio de la construcción, todo. Pero del otro lado están quienes al nombrarse el Tren Maya solo pueden ver y hablar de los beneficios del proyecto y no están dispuestos a revisar las potenciales debilidades de una megaobra en la que convergen intereses varios, no fácilmente reconciliables y riesgos que deben ser tratados con mucho cuidado. Hoy daremos la tarea de intentar dar dimensión al rompecabezas de los aspectos fundamentales que afectarán el resultado final de un proyecto que fue votado con la esperanza de que se propicie desarrollo justo, equitativo, en la región más abandonada, empobrecida del país. Para ello se encuentra con nosotros la antropóloga Paloma Escalante, que dirigió la investigación etnográfica del impacto regional que podría tener el Tren Maya. Vamos con ella y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a conversar de buena fe. Esta noche nos acompaña Paloma Escalante, antropóloga que ha estudiado la península de Yucatán, que ha estudiado el sureste mexicano, que lo conoce muy bien. Y vamos a hablar de un tema que ha sido polémico y que ha oscilado, déjame ser un poco provocador, entre dos polos. Los entusiastas del desarrollo que dicen esto va, tiene que haber turismo, tiene que haber más comercio, y muchos antropólogos y activistas de escritorio que por consigna dicen no, protejamos la identidad cultural de los pueblos del sur. Oigan, pero es que se están quedando en la pobreza, pero su identidad cultural. Y en ese medio, en ese entremedio, hay una serie de posiciones que no se discuten, matices que no se hacen, de discusiones que no se dan sobre cómo sí tendría que hacerse el tren. Pero antes que entrar al tema, me gustaría que te presentaras con nuestro público y que nos cuentes más o menos qué es lo que has trabajado en esa región en los últimos años. Claro, pues muchas gracias y buenas noches y gracias. Yo soy antropóloga, soy doctora en antropología social y hace 20 años más o menos que trabajo en el estado de Quintana Roo específicamente. Antes trabajé un tiempo en Campeche, también he estado en Chiapas, pero realmente mi lugar de trabajo es Quintana Roo y lo que yo conozco seriamente es Quintana Roo. He tenido diferentes proyectos. Básicamente mi proyecto eje, digamos, en Quintana Roo se llama Etnografía de las comunidades aledañas a los sitios arqueológicos en Quintana Roo. Y se trata de hacer etnografía, o sea, de conocer bien a los poblados que están cercanos a los sitios arqueológicos, porque el INAH no se ocupa solo de las piedras, solo de la arqueología, se ocupa de la gente también. Y es importante saber quiénes son estas personas, de qué viven, cómo viven, qué necesitan, qué relación tienen con el sitio. Muchas veces no tenemos custodios para que estén en todas partes. Lo que cuida los sitios es que las personas los sientan propios, se hagan responsables y entonces ellos son los que los cuidan. Pero para eso hay que tomarlos en cuenta, hay que hablar con ellos, bueno, eso es lo que yo he venido haciendo. Entonces he trabajado muchos poblados a lo largo del estado. ¿Cuántas comunidades de Quintana Roo conoces? Uy, muchas, muchísimas. Sería como difícil de enumerar todas, pero... Sería más fácil saber cuáles no conoces. No, bueno, no, aún hay más, pero en fin, son muchas. Donde he trabajado más, pues sí, son algunos lugares, como el poblado de Morocoy, cercano a la zona de Sivancheque y Nixna, que es una zona arqueológica importante, Francisco Villa, cerca de Cojunlich, Nicolás Bravo, que es un lugar que ya va acercándonos hacia Calakmul, la salida del municipio de Tompe Blanco, o sea, toda esta zona del sur, bueno, Huaypixna, Chicocom, son González Ortega, son muchos poblados que están en toda esta parte del sur. En el centro pues sería Bacalar, Miguel Hidalgo, Cuchumatán. Yo llegué a trabajar, lo primerito que hice fue con los
poblados de exrefugiados guatemaltecos que llegaron a instalarse aquí en Quintana Roo. Entonces esos son los que pues, al principio conocí más. Cuchumatán, Mayabalam, San Isidro La Laguna, que están en el hoy municipio de Bacalar, después bueno, el mismo Bacalar, y luego de ahí se sigue hacia lo que se llama la zona maya, que tiene como centro Carrillo Puerto, y pues las poblaciones aledañas a Carrillo Puerto, Guaypich, Señor, Umay, Guaypich no, Guaypich está en Otompe Blanco, Ixpichil. En fin, son diferentes poblaciones que están en la zona ya centro, de ahí se pasa hacia la zona norte, ya lo que es el municipio donde está Tulum, ahora municipio, y después de Tulum se entra a la parte norte, que es la parte como más conocida, y el municipio de Solidaridad, y ya lo que es pues Playa del Carmen, Cancún, toda esa zona turística que se conoce más, ¿no? y que yo trabajo menos, porque no me gusta y porque ahí hay mucho menos trabajo ¿no? De comunidades aledañas a las poblaciones. Tienes entonces no solamente una conexión cognitiva, sino que imagino que después de este tiempo también una conexión social y afectiva con muchas de estas tierra, sí, claro, comunidades. Sí, es tu claro, tierra. Es mi tierra, es mi gente, sí, no, por supuesto, sí. Y supongo que eso fue importante para que te interesara el proyecto del Tren Maya. Y realizaste un estudio que a mí me pareció enormemente interesante, que se difundió por algunos medios de comunicación y que me gustaría que nos contaras. Dijiste, vamos a preguntarle a la gente qué opina en realidad. Estaban estas opiniones que creo que tú veías también, que debatías con algunos de ellos también, no en esos términos quizá, pero te fuiste a platicar con la gente. ¿Qué encontraste? Sí, de hecho nos fuimos formalmente a hacer el trabajo de investigación, porque yo lo que vi fue tantas cosas en contra, o sea, tanta gente hablando de que no y no puede ser, y la identidad maya y la ecología y Calakmul. Y yo dije, o sea, ¿de verdad qué hay ahí? Formé un equipo y organizamos un proyecto, fue el primer proyecto del año pasado, donde hicimos primero cuestionarios, luego entrevistas en general a la gente y luego entrevistas con especialistas en diferentes áreas de las poblaciones locales. Y lo que nos encontramos, pues la verdad es que nos sorprendió mucho. Recorrimos muchos de estos poblados, tengo el listado ahí, pero son todos los que pudimos de por donde se supone que va a pasar, porque no está el trazo definitivo. Pero como va a ir a lo largo básicamente de la carretera, porque es donde se tiene derecho de vía, entonces los poblados más cercanos a las carreteras son los que fuimos recorriendo. Lo que encontramos ahí, muy distinto de lo que esperábamos, fue mucho entusiasmo de la gente diciéndonos, por fin alguien hace algo por nuestra gente, por fin va a cambiar esto, por fin va a haber trabajo, o sea, la gente muy esperanzada y realmente pues sin oposición, o sea, la gente esperando, la gente además como con la ilusión de cosas como que voy a viajar, voy a poder ir a ver a mi mamá a Yucatán, voy a poder, o sea, cosas que no han podido hacer y que ahora piensan que se va a poder, que van a poder transportar su miel, que van a poder, o sea, cosas de las que normalmente son muy difíciles porque en un autobús no se puede, una persona con discapacidad que no puede subir su silla de ruedas al autobús, o, en fin, gente así pues con mucha esperanza de viajar y de usarlo ellos y de tener el trabajo y pues sí, nos encontramos con eso. Y realmente en todas partes, o sea, realmente fue sobre toda la parte sur, que bueno, no sé después cómo le explico cómo tenemos regionalizado el estado para trabajarlo. Sí, primero dime cuántas entrevistas hiciste más o menos. Uy, bueno, hicieron. Sí, bueno, sí, somos un equipo, somos 4 personas y estuvimos trabajando. Pues más o menos debemos tener, no conté nunca todas las que son en total, pero tenemos unas 2,000 cuestionarios. Las entrevistas no, las entrevistas pues son menos, pero muchas fueron informales, a pie de carretera y simplemente en las casas y en el camino, y luego entrevistas ya formales con algunas personas clave, ¿no? Esas las tenemos grabadas y las tenemos en video y están en nuestro blog para que se puedan consultar. Con muchos informantes que ya tenías de todo tu trabajo previo de los No, últimos... los fuimos localizando aquí para esto, porque no quería yo llegar con la gente que yo ya conozco y que me vayan a decir lo que creen que quiero oír. No, fuimos a buscar las personas, cómo se hace, ¿no? Normalmente, aleatoriamente, buscar gente del pueblo que quisiera hablar. Las entrevistas ya específicas, las videograbadas o con especialistas, sí buscamos gente que nos habían dado la referencia de
de que era importante hablar con esas personas, nos lo dijeron otras personas de los pueblos. Entonces está pues un activista que es ingeniero ambiental que vive en Carrillo Puerto, un líder de un centro ceremonial maya que es en Carrillo Puerto también, otra activista política y antropóloga que vive en Bacalar. O sea, esos ya fueron como personajes escogidos a los que les hicimos una entrevista como más a fondo porque tienen algo más que decir y que tienen posiciones, son los que tenían como posiciones también con más dudas, con muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con la gentrificación? La gente se va a tener que desplazar de sus comunidades. ¿Qué va a pasar con el manejo de la basura? ¿Qué va a pasar con el agua? O con la cultura maya. O sea, ¿qué va a pasar con los pueblos mayas cuando empiece a llegar toda esta avalancha de un turismo? Porque era la idea que se tenía. Entonces, pues ya esas entrevistas con especialistas pues están grabadas y son las que tenían dudas, pero la gente, la mayor parte del pueblo, no tenía dudas. Cuéntanos ahora sí, ¿dividiste el Estado en tres o en tres lo conceptualizaste según lo que podría hacerse en cada una de las zonas respecto al tren? Por sus características, yo creo que el Estado, de hecho, son tres regiones muy diferenciadas. Lo que sería la parte sur es la frontera con Belice, donde corre el río Hondo, que incluye Chetumal, una parte de Bacalar también. Y esa zona es una zona que se pobló bastante recientemente, con la excepción de Bacalar mismo, que tiene población incluso un fuerte colonial, pero toda esta zona realmente, y bueno, la ciudad de Chetumal recién cumplió 122 años, o sea, eso es muy joven y de todas maneras era ese núcleo de población nada más. Lo que es la población rural, todos estos poblados rurales, se poblaron en los 70s, fueron originados en los nuevos centros de población ejidal que Luis Echeverría organizó y era migración dirigida para ir poblando, con miras un poco a que se completara la población necesaria para que el territorio en aquel entonces se convirtiera en Estado, que se convirtió en Estado en el año 74. Vamos a ir un corte y me cuentas de qué se tratan las otras dos regiones. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe sobre el Tren Maya. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el Tren Maya con Paloma Escalante. Nos contabas, hay tres regiones en el estado. Una es la sur, que es la que nos acabas de describir. No sé si hay algo más que decir de eso. Sí. Realmente se hizo con migración de todo el país. Aquí tenemos gente de Sonora, Sinaloa, Coahuila, Michoacán, de Chiapas, de Veracruz, de todas partes. Hay alguna población indígena, pero no son en sí poblaciones de una etnia o algo así. Es población que llegó de todo el país. Eso sí es importante. Hay también algunos mayas yucatecos que habían llegado porque originalmente lo que había antes de que se hicieran esos nuevos centros eran hatos chicleros, había la explotación del chicle y ahí venía gente, sobre todo de la región de Peto en Yucatán. Entonces esos son los mayas que hay, pero suelen ser núcleos bastante pequeños de población maya y un grueso de población migrante de todo el país. Entonces esas serían como sus características. Ahí hay un ingenio azucarero, pero el ingenio pues da trabajo a un grupo reducido de personas por un periodo reducido, y está la frontera con Belice, que pues implica una situación diferente, ¿no? El ser frontera. Pero bueno, ese sería como el sur. Y de ahí la última parte de que corresponde a esta región, pues ya es Bacalar, ¿no? Ya el municipio de Bacalar, que tiene básicamente las mismas características en cuanto al asentamiento, después de ese asentamiento colonial original de lo que fue la población de Bacalar. Y luego tiene también las poblaciones de refugiados guatemaltecos, están también ubicados en esa zona. Ese sería el sur. El sur. Luego estaría la zona maya. La zona maya tiene como centro Felipe Carrillo Puerto. Esta es la zona maya que desde la guerra de castas se pobló porque venían los pobladores mayas de Yucatán huyendo de la guerra. Aquí se reunieron en torno a la cruz parlante y además recibían suministros desde Belice. Los mayas de Belice les traían comida, les traían armas y se organizaron aquí y acabaron quedándose como refugiados en esta zona. ¿Qué es la cruz parlante?
Pues bueno, había una cruz, un templo, construyeron un templo con una cruz. Finalmente hay este sincretismo de la religión con la religión católica que les había llegado desde la colonia, y entonces ellos pues tuvieron un sacerdote que les decía que la cruz le daba instrucciones, ¿no? Esa es la cruz parlante que está ahí en Carrillo Puerto. La cruz les decía a dónde tenían que ir, cuándo tenían que atacar, cómo tenían que organizarse. La cruz les ayudaba a organizarse para la lucha de la guerra, y hasta hoy se sigue venerando la cruz parlante, ¿no? Entonces ahí está el Templo de la Cruz, y es el centro también de los santuarios mayas, que son 5 en una red que está de aquí a Tulum, desde toda esta zona. Y esta población es una población maya muy particular. O sea, a mí, realmente me parece fascinante, porque es un pueblo maya rebelde que se constituyó como rebeldes de la guerra de castas, y que hasta hoy son rebeldes, que cuando llegó el cambio de horario dijeron: aquí no, es la hora rebelde, y tú vienes con el cambio de hora de otro lado y llegas a Carrillo y es la hora rebelde. Bueno, ahorita ya todo el estado tiene homogenizada la hora, ya no tienen cambio de hora, pero cuando era así ellos mantenían la hora rebelde. Ellos se sienten siempre como con mucha fuerza y con mucha autonomía. En sus poblados se habla maya, lo hablan los niños también. O sea, no es esto de que se va perdiendo, que ya los niños no hablan. No, los poblados de Carrillo Puerto hablan maya, ¿no? Y lo hablan los niños y lo hablan todos, y lo hablan con gran orgullo, y se mantienen muchos elementos de su cultura realmente con mucha fuerza y con mucho orgullo. ¿Y tú tuviste que aprender maya para trabajar allá? No sé lo suficiente todavía, casi no he trabajado, y en general es de mis pendientes mayores. Tengo que trabajar, tengo que aprender más seriamente maya. Entiendo, pero no lo hablo. Pero sí es muy necesario para trabajar ahí, porque además, de hecho, la gente, ahora que llegamos a hacer estos cuestionarios y llegamos a esta zona, pues al principio nos contestaban en maya. Les decimos: por favor, o sea, lo que queremos es dar a conocer su voz fuera de aquí, háblenos en español. Y bueno, lo conseguimos, y nos hablaron en español, pero diciéndonos: en nuestro pueblo se habla maya, ¿no? Y pues bueno, eso me parece muy valioso y me parece muy hermoso, ¿no? De cómo está organizada esta zona. Y está la región norte. Y la zona norte sería, Tulum queda como un poco bisagra, porque Tulum es zona maya claramente, pero ya está muy invadido de lo que es la dinámica del turismo, y después de Tulum a Cancún, o sea, toda esa parte norte del estado que tiene gran desarrollo, todo lo que es la Riviera Maya, Playa del Carmen. Que es una parte turística. Es eminentemente turística. Proletarizada. Con grandes problemas a partir del desarrollo urbano desmedido. Comenzó como un proyecto muy exitoso en los 70s Cancún, con una lógica y una planificación bastante buenas, pero según fue creciendo se fue perdiendo esa organización original, y actualmente pues hay suburbios, pues sí, súper empobrecidos y con mucho conflicto de violencia. Y que sigue teniendo una dinámica de esa modernización violenta. Para mí fue increíble, ahora que fui a Quintana Roo, por tu invitación, ver en Tulum el cambio que había en unos cuantos años y el incremento de esos cinturones de pobreza. La verdad que me impresionó. Entonces, el tren va a impactar de una manera distinta en cada una de estas 3 regiones según sus problemáticas. ¿Cómo será en la zona norte? ¿Qué encontraste ahí? Bueno, en la zona norte lo que encontramos fue básicamente que la gente está esperando un transporte ágil, barato y adecuado para sus necesidades. Muchas personas viven en Cancún, justo en esas colonias depauperadas de los alrededores, y trabajan en la Riviera Maya, en los diferentes hoteles, o en playa, o en Tulum. O sea, la dinámica, el movimiento de población en toda esa zona norte todos los días es enorme, de gente que sale a 5 de la mañana y regresa a 8 de la noche, pero todo el tiempo hay ese movimiento. Un poco como se necesita lo que ahí va a ser el metro. Ahí lo que quieren es el metro, o sea, quieren eso, un transporte ágil, rápido. No ven un problema, ven la solución de un problema, ¿no? En esa parte lo que sí piden es que puedan subir sus bicicletas, que realmente se paren en los lugares que necesitan. O sea, tienen demandas específicas por sus necesidades, pero que quieren el transporte, lo quieren. Sin lugar a dudas, o sea, esa zona norte, ahí el foco rojo es Tulum. O sea, en Tulum hay que cuidar mucho cómo se va a hacer, o sea, se está hablando de una estación en Tulum. En todo este tema del tren, una cosa es el tren, otra cosa son lo que llaman las estaciones o estos polos de desarrollo. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque si nos vamos a ciudades otra vez, vamos a tener los problemas que hemos visto en las ciudades, y es prácticamente inevitable que eso suceda. Hablando con gente de ONU Habitat, que son parte de los que están asesorando,
O sea, la idea en realidad de ONU Habitat no es tanto formar ciudades, no es una ciudad en cuanto a una gran aglomeración de gente que estamos viendo ahorita en la situación que vivimos, el problema que es una ciudad con tanta aglomeración de gente. Lo que ellos están hablando es de urbanizar el campo. La gente del campo también necesita luz, agua, servicios médicos, internet, necesitan tener los servicios. Entonces, encontrar la manera de construir estas redes urbanizadas para que la gente pueda vivir con lo necesario, con los servicios urbanos, pero no formar grandes aglomeraciones. Ciudades medianas con un desarrollo inmobiliario medio que sea negocio, pero que no sature, digamos, las zonas que están ya de por sí saturadas. Ni siquiera medianas. O sea, realmente la idea sería como redes de poblados. Bueno, nuestra idea es ir viendo en todos estos poblados, en realidad, desde lo que es la zona maya y la zona sur, porque el norte de verdad es otra cosa, pero en tanto en zona maya como en el sur, todos prácticamente tienen una laguna, un cenote, vestigios arqueológicos, una zona de selva, tienen un río, tienen algo que es como, podría ser oferta para el turismo. Se pueden convertir en turísticos muchos lugares que hasta ahora no lo son. Pero son pequeñitos y lo que ellos quieren es poder ser ellos quienes tienen ese control. Y la idea es que ellos tengan una clínica, una escuela, las necesidades básicas cubiertas, buen servicio de energía eléctrica, de internet, de todo, y que en esta red de caminos se pueda hacer realmente un turismo alternativo de verdad, donde se vaya en pequeña escala a los lugares y entonces se vaya pudiendo cambiar esa dinámica, donde la gente del campo pueda vivir bien sin tenerse que ir de su pueblo, porque si tú haces una ciudad y es ahí donde hay empleo, la gente va a tener que seguirse yendo a la ciudad para buscar el trabajo. El chiste es que no sea necesario eso y tengan los servicios dignos y necesarios para vivir como ellos quieren vivir, que si lo quieren, y es lo que han pedido en las asambleas de consulta, ¿no? ¿Y esta dinámica se diferencia en la zona maya y en la zona sur? Se diferencia poco. Lo que encontramos, y tenemos también ahí videos grabados de la zona maya, es la añoranza de la milpa maya, del modo de vida más de ellos. Y ahí el problema principal que tiene la milpa es que no hay agua. O sea, la milpa maya no se va a perder porque venga un tren, la milpa maya ya está perdida. La primera parte de perder la milpa maya realmente sucedió con la reforma agraria, realmente desde el cardenismo, porque la milpa maya se mueve, o sea, no se puede sembrar en un solo lugar, o no se hacía así, sino que se tenía que rotar. Aquí estamos hablando de que el manto fértil, la tierra fértil en la península de Yucatán, en toda la península, es muy pequeña, entonces se agota muy rápidamente y hay que dejarla descansar. Entonces ellos trabajaban una parte, se recorría otra, y años descansaba la tierra y después se volvió a sembrar. Eso se dejó de poder hacer con la reforma agraria. Entonces empezaron a agotar mucho las tierras, lo cual se fue supliendo con fertilizantes, que no es la mejor idea, porque además se filtran al manto freático y entonces finalmente tenemos el acuífero contaminado. Pero bueno, eso se puede trabajar con fertilizantes orgánicos y tal. Pero el caso es que en los últimos 5 años más o menos no ha llovido, no han tenido agua y han perdido, no se ha podido hacer la milpa ya. De ellos, por ejemplo, nos decían que si con el tema del tren y les están ofreciendo ahora resolver problemas y tal, lo que ellos quieren es que les hagan pozos, porque si tienen un pozo y tienen agua, pueden volver a tener su milpa. Y ellos hablaban de que, bueno, incluso pues que vengan turistas, pero que vengan y vean cómo es de verdad, cómo se come de la milpa, cómo se vive de verdad en los poblados mayas. Eso es importante para los poblados mayas y no es así en el sur. En el sur igual no tienen agua, igual hay problemas, pero no tienen ese arraigo con su milpa, ¿no? Esa es una diferencia importante. El idioma, que hablan el maya, y el arraigo con la milpa como modo de vida, porque es modo de vida, de organización social en torno a la cual se hacen los rituales, significa muchísimo la milpa maya, ¿no? Entonces es una diferencia muy importante entre la zona maya y el sur. ¿Y en el sur hay algunos problemas específicos que sean de ahí y que no veas en las otras dos regiones? ¿Cómo lo caracterizarías? Bueno, hay problemas muy graves que estarían... no es tanto como de la zona sur, sino tenemos el tema de Bacalar, es un problema centralísimo. La laguna de Bacalar es una laguna de 30 kilómetros, es una belleza natural maravillosa y todo, pero todos los mantos freáticos están conectados y todo termina en la laguna. Entonces, tanto la contaminación por los fertilizantes y el uso de pesticidas químicos y todo eso va a la laguna, como los desechos de las zonas urbanas se acaba filtrando, acaba yendo a la laguna. Porque no hay drenaje.
porque no hay drenaje y además porque no hay plantas de tratamiento, porque aún si tú pones drenaje, ¿a dónde lo llevas? Se necesitan plantas de tratamiento y se necesita resolver el tema de la basura. O sea, ahí hay problemas en torno a la población que ya hay. Si encima se pretendiera crecer esa población, o sea, el problema sería pues mucho más grande. Pero el otro problema es la especulación de tierras que hay en la zona de Bacalar. A partir de la reforma al artículo 27 constitucional, los ejidos empiezan a vender y a vender incluso los derechos también de los ejidatarios. Y en el caso de Bacalar, pues se preveía que esa laguna tan maravillosa y esa población tan hermosa, pues iba a acabar siendo un recurso turístico valioso. Entonces se empiezan a invertir y a los campesinos originales les compran sus tierras políticos y empresarios regionales. O sea, los ejidatarios de Bacalar son gente rica que especuló y que supo comprar a tiempo. Entonces sí se puede decir exactamente así como que todos, pero muchos y sí. Entonces estas personas están esperando, lo que necesitan es que se agilice el cambio de uso de suelo y que puedan invertir y que se pueda tener este desarrollo. Pero evidentemente en torno a esto, por la misma especulación, por la misma situación que se vive, ha habido mucha violencia. Últimamente ha habido varias personas asesinadas porque se invaden las tierras, porque los echan, porque los incendios de la semana pasada, yo no sé si se pueda decir que fueron naturales. Nadie ha hecho un reclamo de que no lo sean, de que sean provocados, pero pues da mucho que pensar que se haya acabado con toda la reserva forestal de Bacalar, ¿no? Entonces, bueno, este es un problema muy grave que hay que resolverlo. Y que, bueno, lo que yo pienso es que hay que resolverlo explicando exactamente cómo se va a planificar este desarrollo. Opino yo que no debe haber una estación como tal, como polo de desarrollo en Bacalar, sino esta red de poblados conectados, que implicaría que las tierras implicadas no son todas de un ejido, sino que van a tomarse tierras de todos los ejidos de la zona, poquitas, de todos lados, se benefician muchos y no el grupo de siempre, ¿no? Sí, Paloma, es que si esto se ha hecho posible, la especulación a tal grado, es porque no ha habido claridad en el gobierno. Yo pienso por un lado, el presidente López Obrador dice que va a ser un proyecto anclado abajo, con una función social que sirva para la gente, y por otro lado, Fonatur parece tener un doble discurso. Por un lado, se dice que va a ser un desarrollo turístico e inmobiliario, así sin ambajes. Y por otro lado, a los especialistas les dicen, no, mira, es que va a ser más bien cercano a esta red, al pequeño turismo, etcétera, etcétera. Entonces, los ejidatarios tienen algunas razones para pensar que sus tierras sí van a subir de precio. Y tienen incluso una versión de que habrá desarrollo inmobiliario por miles de hectáreas, lo cual sería dañino para Bacalar. Y quizá, lo han dicho otros especialistas, eso mataría la laguna en menos de 10 años. Y crearía problemas sociales más graves, porque en lugar de mitigar la desigualdad, la incrementaría. Con Fonatur hemos hablado desde el primer momento, o sea, el día que yo vi en las comunidades que la gente tenía esta expectativa por el tren, yo dije, voy a hablar con Fonatur, o sea, necesito saber si de verdad el tren es para ellos. Inmediatamente nos dijeron, el tren es para la gente, si no es para la gente, yo me encadeno a las vías, nos dijo el representante territorial de Fonatur en ese momento en el sur de Quintana Roo. Siempre Velázquez Moctezuma ha estado en contacto con nosotros, pero siento que falta comunicación, porque yo hablo algo con ellos, Velázquez Moctezuma, que está a cargo de la investigación científica para el tren, y 2 días después hay una declaración en sentido contrario de Jiménez Ponce. Entonces, ¿cómo llego a que se entere de lo que estamos viendo y pensando? Y eso Jiménez Ponce yo no lo sé. Yo pensaba que se daba internamente, pero no sé si está pasando, ¿no? Entonces yo creo que sí falta que fluya la comunicación dentro de Fonatur y de Fonatur hacia nosotros. Yo soy investigadora del INA, del Instituto Nacional de Antropología, y mi proyecto el año pasado estaba financiado por el Instituto Nacional de Antropología para poder tener este conocimiento del impacto social. Tenemos que tener una red de comunicación y nosotros podemos ser vehículo para que se comunique en los pueblos también. Pero ha faltado, o sea, falta mucha esta comunicación y la claridad, ¿no? Exactamente qué es lo que se va a hacer. A mí no me preocupaba tanto la falta de claridad el año pasado, porque creo que no la había. O sea, realmente no se tenía totalmente claro. Otra impresión que yo tengo es que esta parte sur se conocía muy poco. Por eso se había planteado Bacalar,
y Calakmul. O sea, como si no hubiera nada, como si fuera un territorio vacío todo el sur de Quintana Roo, que son una cantidad de poblaciones con una cantidad de riqueza de recursos impresionante para turismo alternativo, de cuestiones de sitios arqueológicos, y nadie lo había visto, ¿no? Y un montón de población que necesita el tren, el transporte y sobre todo el trabajo, gente desesperada por trabajo, que antes migraban a Estados Unidos, que ya no pueden migrar, que los han deportado, que necesitan el trabajo, pero nadie los veía. Entonces, yo creo que es muy importante poner otros centros, otros núcleos de población en esta zona y bueno, trabajar sobre lo que hay de recursos aquí. Y yo siento que eso no se conocía. Y bueno, de alguna forma estamos dándoselo a conocer a Fonatur también, para que se repiense cómo organizar esto. Y la otra parte, el otro problema serio, es el tema de la violencia del narcotráfico, de la violencia del crimen organizado. Tenemos un tema muy serio de violencia del crimen organizado, que tiene características también distintas en las tres regiones. Y bueno, el tema del norte es diferente, es un tema que yo creo que probablemente sea más grave, pero yo no puedo meterme en él. Tiene más que ver con las distribuciones en poblaciones muy grandes, con la mezcla con el turismo, la combinación con trata de personas, que se da con prostitución incluso de menores. O sea, en el norte son estos problemas más cercanos al tema urbano y del gran crecimiento urbano. Pero en la zona sur lo que tenemos es la población de Majagual. Majagual se empezó a desarrollar con el muelle Costa Maya en el año 2000, y a partir de ahí empieza a verse como un lugar turístico y tal. Pero antes, desde los años 90, lo que era Xcalac Majagual era un punto de recale de droga. Es donde llega de Colombia droga y se baja, se recoge allí con sistemas ahora súper sofisticados, que bueno, no sé si es cosa de hablarlo ahora, pero tienen un sistema muy sofisticado y tienen ya las redes para recogerlo, y siempre algo que cae, que queda y que llega a las orillas. Eso cuando inició pues se cargaba ahí en un aeropuerto que está ahí, que lo llevaba directamente, era del Señor de los Cielos, lo llevaba al norte y realmente el territorio no se afectaba tanto. En este momento ya esa red está rota, ahora son otras las redes que se han articulado, son otros los cárteles que están operando, pero además todo esto que se cae, la población local va a playear, la población del poblado de Limones va a playear a Majagual y recoge esa droga y vende, pero después... Vamos a un corte y me sigue contando. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe. Gracias por seguir con nosotros. Paloma, me decías que hay varios problemas, uno que no conocían la zona y otro que hay, digamos, entramados sociales como el del narco que no se tomaron en cuenta, también en lo que yo llamaría la ingeniería social del Tren Maya. Nos contabas, ahí la gente va a recoger la droga y hay un entramado pues laboral alrededor de eso. Sí, pero también todo esto es posible por también vínculos con la clase política regional. O sea, ahí es un tema que ya hay negociaciones, que ya hay acuerdos, que ya hay pactos y que es muy difícil, y hay poblaciones que viven una violencia muy grande, especialmente Limones, ¿no? Es una población particularmente asolada por la violencia. Y bueno, eso es parte de lo que a mí me hace pensar que un proyecto federal que llegue con una articulación que viene de eso, desde la federación, a lo mejor con Guardia Nacional, pudiera empezar a romper, a quebrar esos vínculos y dar una esperanza a esta población. Darles, ¿no?, otras alternativas. Dar otras alternativas. Para que ellos elijan. Digo, no hay necesidad de meterse frontalmente como hicieron otros gobiernos en otras regiones, estropeando las cosas más. Creo que además de estos factores que mencionas, hay otro. No es solamente las cosas que no conocen del territorio, sino las cosas que están fuera del territorio que ellos no quieren que se conozcan. Digo ellos, muchos de los empresarios interesados en el desarrollo inmobiliario, algunos políticos asociados a ellos, que son toda la trama de intereses entre hoteleros, entre empresas agroindustriales de gran tamaño y otros intereses económicos que están peleando sin decir palabra en la conversación pública, sino por abajo,
por abajo de la mesa, para que el tren sea para ellos. Y yo creo que eso es lo que no alcanzamos a ver y hay algo de eso en el fondo. Pero además de estos problemas, ¿cuáles dirías, digamos, ya pensando más bien en la gestión de la administración pública, que son los principales problemas con los que se tiene que enfrentar el gobierno o los principales puntos de decisión para que sea en efecto un proyecto también para la gente? No sé si es exactamente los principales problemas, pero yo creo que la estrategia para abordar el proyecto en sí tendría que tener más que ver con las consultas locales. Se han hecho consultas, se hizo un foro con Ecosur en el caso de Quintana Roo, y así, pero yo creo que son los locales los que realmente conocen, saben, y creo que se ha contado poco quizá con ellos para entender esto, y otra dinámica incluso con los poblados. Se hicieron las consultas, fue importantísimo que se hicieran, aunque han tratado de desvirtuarlas, fue un gran logro que se hicieran, se llevaron yo creo que bastante bien, yo asistí a alguna, a las de Bacalar precisamente, y a mí me parece que pues la gente estaba contenta de que se hiciera, se llevaron bien, queda muy claro lo que las comunidades están pidiendo. Lo que no está tan claro es si se entendió lo que las comunidades estaban pidiendo. Entonces es establecer la forma de verdad de trabajar mucho más cercano a las comunidades. Se organizaron reuniones de seguimiento después de estas asambleas consultivas, pero en las reuniones de seguimiento lo único que hacen es decirle, ya tomamos nota, ya se está procesando, pero no se están llevando a ver cómo se van a hacer las cosas. Decías tú, ¿hay algunos puntos críticos? Por ejemplo, o sea, en la asamblea de Bacalar, la gente habló de la necesidad de los pozos, de la necesidad de agua, de la necesidad, sí, de caminos saca cosechas, de tal. Pero lo que ellos decían es, si se resuelve el problema del agua, podemos seguir siendo campesinos, necesitamos sacar las cosechas, central de abastos, tal. Pero si no, todos tenemos algún recurso que puede ser turístico, todos los pueblos los tienen. Lo que queremos es que nuestros hijos puedan estudiar para que sean ellos quienes los administren, que no venga gente de fuera a administrarnos, lo que nuestros hijos puedan y tal. Queremos escuelas, queremos colegio de bachilleres, queremos lugares en la Universidad de Quintana Roo, queremos que el tecnológico de la zona Maya tenga sedes aquí. La gente quería educación para sus hijos y lo que pedían era eso, pedían hospitales, médicos, medicinas, educación para sus hijos, internet, o sea, esos servicios urbanos. Entonces, escuchar de verdad lo que la gente está pidiendo, porque en la relatoría que se hizo de esa mesa, lo que dijo la delegada del INPI presente allí, dijo, bueno, es población campesina, se necesita agua, caminos acá. Eso no fue lo que la gente dijo, lo que la gente dijo fue mucho más rico, es saber escuchar. Yo creo que haría falta que haya gente, que haya más antropólogos trabajando. Allí tienen escuela de antropología en la UCRO. Hay estudiantes de antropología que pueden hacer su servicio social, que pueden hacer tesis, o sea, tratar de articular mucho mejor la comunicación para que se puedan hacer estos proyectos de verdad desde la gente, lo que están pidiendo los pueblos y las comunidades, y favorecer, yo pienso, me gustaría mucho hablar con Luciano Concheiro, por ejemplo, y ver cómo se puede organizar desde la educación, porque eso es parte de lo más importante, que no se busque solamente dinero. Necesitamos dinero, para todo es dinero, ¿y cómo hay dinero? ¿Con el Cártel Jalisco? Pues vamos con el Cártel Jalisco. No, o sea, que los jóvenes tengan la expectativa de que además de que puedo vivir dignamente, puedo tener una pasión, puedo dedicarme a la música, al arte, ellos no saben eso, no tienen ninguna posibilidad de estudiar idiomas, artes, ninguna otra cosa, más que matemáticas y español a duras penas y vámonos y a ganar dinero. O sea, cambiar eso. Lo que queremos, se trataba de un proyecto que realmente transformara la sociedad. Y no es porque ahora vamos a meter grandes ciudades y van a tener centros comerciales. No, es porque va a ser algo que desde la gente empiece a cambiar la manera de entender las relaciones y la manera de entender la vida, que le dé otro sentido a la vida. Y esto también va a permitir que haya la creatividad propia y tal de la zona maya, de las otras zonas, y que los jóvenes tengan otra expectativa en su vida. Y no va a ser fácil que un joven que esté apasionado porque descubrió que puede hacer música, se vaya con el cártel porque le va a dar dinero. O sea, empezar a pensar distinto, y eso es con las escuelas, es con los antropólogos, es con otras personas locales que están interesados, que quieren transformar, que quieren trabajar, y que no tienen información y que no pueden hacer llegar lo que piensan. Tenemos que encontrar vías de comunicación. Y antes de llegar a eso hay que dirimir un problema con la propiedad de la tierra. Ah, por supuesto.
¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Bueno, la forma en la que Fonatur está planteando hacer esto implica no expropiación. Lo que prefieren es no expropiar y formar las fibras, que serían estos fideicomisos por los cuales las comunidades van a ser socios del proyecto del tren. Y finalmente, si el tren tiene ganancias, tendrán ganancias, si no, pues no, pero no pierden su tierra, siguen siendo los dueños de la tierra. Esa es la idea original. Algunas poblaciones medio lo entienden, otros no lo entienden, unos no lo quieren. Lo que prefieren es que les expropien y que entonces les den dinero y tener dinero para lo que sea, ¿no? En algunos casos, ya organizados en asambleas ejidales, han planteado, pues yo lo que prefiero es dinero, así invertimos en nuestra laguna y le ponemos infraestructura y nos dedicamos al turismo con esa inversión, ¿no? Pero, en fin, hay diferencias. Yo creo que no se entiende muy bien de qué se tratan las fibras, pero hay una cosa importante, y es que eso de las fibras implicaría tener un negocio que cotiza en bolsa. Eso no se puede con las tierras, porque todas son ejidales. O sea, todas estas son zonas ejidales. El ejido, a partir de la reforma al artículo 27, se puede comprar y vender prácticamente como propiedad privada, pero no es propiedad privada, es ejido. Entonces, no puede ser parte de un negocio que cotiza en la bolsa. Se está hablando de modificar la ley para eso. Yo pienso que hay que tener mucho cuidado, y por algo la Constitución está como está, y que sería muy bueno respetarla, porque aparte de que nadie puede tener más del 5% de la tierra de un ejido, lo cual es muy bueno, tampoco se pueden hacer negocios de este tipo. Habría que revisar exactamente cómo es el planteamiento de esta asociación, de qué cantidad de tierras estamos hablando y en qué términos se organizaría ese cambio de uso de suelo y ese traspaso de las propiedades, si es que se dan, ¿no? Ahí hay un problema muy complejo. Eso lo está viendo ONU Habitat, Antonio Azuela, ¿no? Y si no, bueno, si no hay todas estas consideraciones, digamos, planteándonos en un escenario catastrófico, si hay estación en Bacalar y hay en Tulum y hay grandes desarrollos, me puedes decir en 30 segunditos, porque se nos acabó el tiempo, ¿qué podría esperarse para el entorno social del Tren Maya? Eso no lo vamos a permitir. O sea, eso no puede ser, porque eso es volver a crear otra vez los mismos problemas urbanos, acabar con nuestra laguna. O sea, eso no puede ser. Lo que necesitamos es una vía de comunicación para que nos escuchemos y para que lo que se haga sea de verdad lo que ofreció el presidente López Obrador, un proyecto para la gente, para el desarrollo regional, para la equidad regional. Vamos a luchar por eso. Esto otro no puede ser. O sea, no lo podemos permitir. Muchas gracias, Paloma. Por nada. Bueno, ¿y el Tren Maya es bueno o malo? Pues todo depende de cómo se haga, de qué matices se tomen, de cómo se atienda a la gente, de cómo se consideren las características de cada región. En la región norte, la región más desarrollada turísticamente, servirá de metro para incorporar a mucha gente que tiene que viajar de por sí entre un poblado y otro. En la zona maya hay que considerar las necesidades de las distintas poblaciones y la falta de infraestructura social que tienen para desarrollarse. No la aceptarán si no son ellos los que atiendan los asuntos relacionados al tren, si sus hijos no tienen educación para poder relacionarse con los proyectos que se formen alrededor de estos desarrollos turísticos, que esperemos que sean medianos, como se ha prometido. Y en la zona sur, sobre todo en la zona más cercana a la frontera, hay problemas graves de inseguridad y se tienen que atender. Se tiene que conectar no solo a los sitios turísticos que ya son atractivos, sino que tiene que haber conexión para las personas que están en situación de marginación, para que puedan tener otras alternativas. Más aún, si no se considera que construyendo estaciones como Tulum o como Bacalar prácticamente se acabará con esas ciudades, la viabilidad social del proyecto será mínima. Es muy importante cuidar cada uno de estos detalles y ser transparentes. Es muy importante cumplir la promesa del gobierno del presidente López Obrador. Usted, acompáñenos el próximo lunes para seguir esta conversación de largo aliento y de buena fe.